Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles que consistirá en distintas entrevistas personales con temas que tienen que ver con la Navidad, con nuestra programación y con un libro que, como buen libro, bueno, pues aúna, como no, la literatura y el deporte, en este caso el atletismo, y además que está realizado por una persona que colabora con esta casa ya que realiza el programa de La Camarina. Bueno, antes de ir con el desarrollo del programa, es tiempo para tener un recuerdo para una persona que fallecía ayer y con la cual tuvimos el privilegio de tratar en la anterior temporada de esta casa. Hablamos del profesor José Antonio Fidalgo, una de las personas más buenas y más inteligentes con las que me he encontrado a lo largo de todos estos años de profesión, y ya son unos cuantos años. José Antonio Fidalgo era profesor, era crítico culinario, era también una persona, un excelente conversador con el cual se podía hablar prácticamente de cualquier tema, por no decir de todos los temas. Nos visitaba todas las semanas, un día a la semana. Bueno, pues tenía su propia sección en el programa que por aquel entonces llevaba el nombre del de Y. Y bueno, nos dejaba con 86 años de edad. Vaya desde aquí nuestro más absoluto reconocimiento hacia un hombre bueno, hacia un hombre tremendamente inteligente y hacia una persona tremendamente agradable. Vaya desde aquí también nuestro más sentido pésame para sus familiares y para sus amigos. José Antonio Fidalgo, descanse en paz. Gracias por haber estado con nosotros todo ese tiempo. La vida sigue y los temas, como decimos, tres temas con tres protagonistas son los que nos esperan, y como siempre comenzamos después de la cabecera. Bueno, pues continuamos el desarrollo del programa de hoy. Ya saben que estamos ya inmersos, totalmente en la Navidad que quizás es sin duda la fiesta más entrañable del año y que gusta por igual a pequeños y a mayores. Aquel que no le guste la Navidad, bueno, pues vamos a ver, hombre, hay que hacer un poder, y durante estos días pues hay que echar fuera lo malo y centrarse en lo bueno y disfrutar de la compañía de la familia, de los amigos, y darse una vuelta por las calles, porque además este año hay muchísimas actividades. Una Navidad que se iniciaba de forma oficial en Oviedo con el encendido de luces el pasado viernes, seguido por aproximadamente 60.000 personas in situ en la calle Uría. No se veía tal marejada de gente desde que el Oviedo consiguió el ascenso a la primera división del fútbol español, allá por el verano, allá por el mes de junio. Qué lejos queda todo aquello. Bueno, impresionante el encendido de luces en Oviedo, y vamos a conocer cómo se va a desarrollar esta Navidad en la ciudad. Para ello contamos esta noche con la presencia, agradecemos mucho su presencia porque es una mujer tremendamente atareada durante estos días. Covadonga, ¿qué tal? Covadonga Díaz, concejal de festejos del Ayuntamiento de Oviedo. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, gracias por estar con nosotros. Entiendo que ahora a las 10 de la noche ya la concejal relaja un poquito y dice, bueno, venga, pero así todo tiene el... Lo intento, pero no siempre es fácil porque siempre te llega un mensaje de no funcionan aquí las luces, no funcionan. Entonces, bueno, tengo que llamar a mis compañeros y no funcionan luces, pero bueno, intento descansar y disfrutar. Ahí está. Bueno, ¿cómo valora el encendido de luces que vimos el pasado viernes? Bueno, pues yo con esa emoción de Alfredo Cantelli, que lo veo aquí en la pantalla, sí. Creo que fue impresionante. Como bien dices, hacía tiempo que no veíamos un encendido con tantísima gente. Y la verdad que, pues eso, orgullosa y emocionada del trabajo que hemos hecho, porque al final hemos visto que la gente lo ha disfrutado y la gente ha salido a la calle a verlo. Bueno, la gente tiene ganas de Navidad, tiene ganas de actividades a lo largo y ancho de la ciudad. ¿Qué actividades son las principales? Porque vamos a ver, no es broma. A ver, aquí hay... no es un tríptico, es un polidíptico en este caso. Vamos a ver, ¿qué actividades hay así principalmente? Bueno, yo tengo que decir que esta programación es muy completa, pero es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que hemos hecho con cultura, con políticas sociales, con el comercio y mercados, con varias áreas municipales, ¿no? Y al final cada uno ha puesto su granito de arena y su programación. Yo creo que es un programa pensado en todos y para todos, desde los más pequeños hasta los más mayores. E incluso me atrevería a decir que desde que estoy en esta casa
es el programa más inclusivo que hemos hecho en Navidad. Lo decía el otro día en la presentación y lo reitero ahora. Aquí vamos a encontrar desde actividades deportivas, conciertos para mayores, conciertos para pequeños, cine en familia, manualidades en la calle, ese tren que vamos a tener a partir del día 19, ese Navibús para ver las luces, ese campo San Francisco lleno de actividades. Yo creo que, como te digo, Juan, una programación muy variada, que si tuviera que decir todo lo que tenemos aquí, yo creo que igual me llegó el Día de Reyes y sigo contando lo que hay, o cantándolo. Bueno, vamos entonces a tratar de ceñirlo a algunos lugares físicos donde se desarrolla mucha actividad. Si nos vamos de aquí de la tele hacia arriba, lo primero que nos encontramos es la Plaza de la Catedral, con la Plaza Porlier, con ese tradicional mercadillo de Navidad que ya es un clásico, ¿no? Bueno, ya es un clásico, cada año hay más puestos, cada año hay más demanda por parte de los artesanos y los comerciantes. Como bien decías, lo tenemos en esa Plaza de la Catedral, en el Silvio González Abascal y en la Plaza Porlier, y además acompañado todos los fines de semana de tanto actividades musicales como animación para los más pequeños, con globoflexia, pintacaras, tatuajes y demás. Y luego con ese tradicional Belén en la Plaza de la Catedral, que ya es también una tradición en esta casa, poner ese monumental Belén con los chicos de Valdesoto y con la Asociación de Belenistas. Y luego seguimos bajando un poco, ya entramos en ese campo San Francisco, previo paso a ver esa Plaza de la Escandalera y ese ayuntamiento con esa decoración tan bonita navideña que tiene. En el campo San Francisco es el espacio de los más pequeños, tanto en San Mateo como ahora. Ahí tenemos desde la pista de hielo, la pista de multijuegos, los hinchables, esa zona de Winter Garden para los papás. Y como os decía el otro ddía, ese 20 de diciembre, ese Amaguestu, donde todo el mundo tiene que llevar algún elemento navideño para coger sus castañas. ¿Eso es para todos los públicos o solo para niños? Bueno, está puesto que es para niños, pero al final no vamos a dejar a nadie sin castañas. Si llega una persona mayor, también se las daremos. Con jersey de Navidad. Jersey, o ya vamos a ser un poco tolerantes y si alguien lleva algunas orejas o algo de Navidad, igual lo damos también por un atuendo navideño. Como animal de compañía. Bien, venga, atuendo navideño. Lo dejamos en atuendo navideño. Correcto. Bien. Y luego, pues bueno, me voy a ir un poco atrás, que me salté la Plaza de Trascorrales con esa exposición de belenes, que además merece la pena ver. Yo los veía el sábado, ese Belén de los años 60, de la casa de las abuelas, como digo yo, en aquellos salones, donde todos poníamos el río con el papel de albalca, robábamos allí, con aquellos patitos que se volcaban cada poco y demás. Es verdad. La verdad que también agradecer el trabajo que hacen los belenistas. Y luego ya me podría ir pues al auditorio, al Teatro Campo Amor con ese concierto de Año Nuevo, con la gran gala de la magia. Me podría ir al Teatro Filarmónica a ver cine. El día 21 a esa carrera de Papá Noel, el día 31 a San Silvestre. Como te digo, hay actividades para todos los públicos y para todas las edades. Claro. Hay desfile de Papá Noel, un año más. Correcto. ¿En qué va a consistir? ¿Por dónde va a ir? Bueno, pues como todo el mundo Papá sabe... Noel, entiendo, motivadísimo. Bueno, Papá Noel está motivado ya desde el año pasado, yo creo. Al final, como todo el mundo sabe, no tenemos la Escuela de Minas. Entonces agradezco una vez más públicamente a la Consejería de Educación y al equipo directivo del IES Alfonso II que nos hayan dejado la infraestructura, porque al final necesitamos algo grande para tantísima gente. Entonces Papá Noel este año saldrá el día 24 a las 5:30 de la calle Marqués de Santa Cruz. E irá por la calle Fruela, por la calle Jesús al Ayuntamiento, para recorrer todo el casco antiguo y voy mirando la chuleta porque no son muchos recorridos. Luego se meterá por la calle Uría, subirá a Toreno para volver al punto de salida, pero previo a eso recorrerá también este año esa avenida de Galicia que hemos reformado y esa Plaza América. Como te decía, Papá Noel va en su trineo, acompañado por 6 elfos y por la banda de gaitas Vetusta. Bueno, se va consolidando, va creciendo poco a poco ese desfile. Pues exacto, poco a poco va creciendo. Si metiéramos figurantes, pues seguro que también lo llenaríamos como la cabalgata de Reyes. Sin duda. Vamos a esa cabalgata de Reyes. Como bien decía usted, este año no hay Escuela de Minas por el tema que la ocupa. Sí hay Instituto Alfonso, es el nuevo epicentro, cuartel general de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Cuando yo era pequeño, no sé si cuando usted... Dormían en el Naranco y bajaban para la Escuela de Minas. Correcto. Ahora duermen en el Naranco y van para el Alfonso. Y van para el Alfonso. Bien, salen de allí. Bien. Exacto, salen de allí. Previo, sus majestades llegan a la ciudad de Oviedo el día, desde la pandemia, el día 4 por la tarde, para que ningún niño se quede sin verlos. Estarán en el Palacio de Congresos el día 4 por la tarde, de 4:30 a 8. Luego el día 5 estarán de 11 a 2:30, previa recepción en el Ayuntamiento de Oviedo, donde brindarán con el alcalde y les presentaremos los deseos para la ciudad de Oviedo en el año 26. Y luego, como te decía, esa gran cabalgata de los Reyes Magos, el día 5 a partir de las 6:30, con ese cambio de recorrido por el cambio de ubicación. Saldrán por la calle Santa Susana, bajarán Toreno,
se meterán por Marqués de Pidal para ya coger Independencia y hacer el tradicional recorrido de toda la calle Uría, la calle Fruela, para llegar a Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, para en esa plaza de la Catedral hacer la tradicional y típica adoración. Sí. En ese Belén, continuarán por la calle El Águila y también como novedad cogerán Argüelles Jovellanos y en vez de meterse a la calle Covadonga seguirán por delante del Teatro Campoamor para hacer el giro de la Escandalera y subir Santa Cruz. Y harán ese giro porque, como decía al principio de esta entrevista, estas navidades son unas navidades, cuando decía un trabajo en equipo, ¿no? Con mi compañera María Velasco de Políticas Sociales, pensando en todos y para todos, donde nadie se quede atrás, donde todos los niños con cualquier tipo de discapacidad o persona mayor pueda disfrutar. El último tramo de la cabalgata va a ser sin música, las bandas desfilarán, pero no sonarán, para que toda aquella persona que tenga algún tipo de hipersensibilidad acústica, para que pueda disfrutar, igual que habrá una zona de movilidad reducida, y habrá también luego en esa recepción bucles magnéticos y lupas, al igual que pictogramas, para que todos los niños puedan ver a sus majestades. Claro, sin duda. Bueno, la cabalgata de Oviedo, desde hace ya muchos años, es muy buena tirando a excelente. Hay que hacer patria y además no estamos mintiendo. La cabalgata de Oviedo es referente no solo en Asturias, sino en todo el norte de España y a nivel nacional. Es una cabalgata que no lleva vehículos de tracción mecánica, una cabalgata todo con caballos. Tirando. Las carrozas de los Reyes, bueno, pues están diseñadas por un hombre que ganó incluso Oscars de la Academia de Hollywood. En este caso, pues ahí es nada, por películas como Nicolás y Alejandra, Patton, etc. Bueno, pues es una grandísima cabalgata en la cual no sé si ya está abierto el plazo para inscribirse o si la gente se puede inscribir o cómo va este año. Me haces una pregunta que me da pena contestar, ¿no? Pero el año pasado hablábamos de que superábamos los 1.500 figurantes ayudando a sus majestades, que superaremos los 1.700, 1.750 y hemos abierto un periodo de inscripción con 100, para meter a 100 personas más y te podría decir que en escasa media hora se han agotado las 100 plazas. Madre mía. No descartamos que igual podamos meter algo más de gente, pero estamos todavía valorando con el servicio, con el director artístico, con Luis Antonio, porque ya nos vamos, como bien decías, somos de las cabalgatas más antiguas de España, la única que no es comercial, que no tiene tracción mecánica, como decías tú ahora mismo, y al final pues todo el mundo, desde clubes deportivos, gente del mundo de la judicatura, empresarios, compañeros del ayuntamiento, ciudadanos, AMPAs, niños de colegios, quieren participar. Entonces, bueno, vamos a intentar abrir un poco más el abanico, pero estamos trabajando en ello, a ver si podemos que todo el mundo que se quiera apuntar pueda participar. Claro. El que haya participado en la cabalgata, y es mi caso, yo un año participé en la cabalgata, es una experiencia única. Incluso Ramiro Fernández, el peluquero, fue ayudante de los Reyes, fue ayudante del rey Gaspar, y dice que es uno de los días que le van a quedar para siempre grabado en la memoria cuando giraba, de aquella salida de Minas, claro, giraba Independencia para enfocar Uría y dijo que era impresionante. Yo puedo decir que uno de los Reyes Magos, de los ayudantes de los Reyes Magos, quiero recordar, creo que fue en el año 24, si no me equivoco, me acuerdo que al salir de la escuela de Minas, cuando ya se van a hacer el reparto de los regalos a las casas de los niños obetenses, me decía, yo después de esto ya me puedo morir tranquilo, que no pido más en esta vida. Claro. Es verdad que te lo dicen sus majestades, pero te lo dice quien les ayuda, ¿no? Yo, mi compañera Conchita Méndez, lleva desde que está en el ayuntamiento saliendo la cabalgata y es uno de esos días que no se pierde y siempre lo dice, ¿no? Cuando vas en un palio, vas caminando, ver esa ilusión, esa alegría, tanto grandes como pequeños, esa inocencia, pues la verdad que llama la atención. Yo no puedo salir por motivos laborales, porque tengo que estar acompañando al alcalde en esa plaza de la catedral, pero mi padre hasta el año antes de morir se salía todos los años también y te decía lo mismo, ¿no? Que al final es una sensación que yo recomiendo a todo el mundo que quien no haya vivido nunca y le apetezca que se apunte un año porque merece la pena. Claro. Bueno, veíamos este fin de semana, primer fin de semana con la iluminación ya en marcha, una ciudad volcada, no solo... Bueno, pues la gente por la calle, haciéndose fotos, haciéndose selfies, bueno, pues llevándose un recuerdo de cada lugar que le gusta con la iluminación. También los comercios. Los comercios ponen también su granito de arena. Todo el mundo trata de decorar, unos más, otros menos. Exactamente. Aparte también tenemos con la Concejalía de Comercio, es un concurso de escaparates de Navidad. Y al final yo creo que es una época, como decías al principio, ¿no? Oviedo va cogiendo ya un nivel en lo que son las Navidades. Intentamos ser un referente en el norte de España y cada año damos un paso más para conseguirlo, ¿no? Cada vez es más gente la que viene a Oviedo a ver luces, cada vez más gente la que viene a disfrutar de este mercadillo, que yo me parece maravilloso con esos casi 20 puestos que hay. Entonces, al final, pues el comercio
yo creo que se suma, ¿no?, a esta campaña, porque al final les viene bien a ellos y nos viene bien a nosotros como ayuntamiento tener al comercio cerca, que el comercio también dinamice la ciudad. Claro. Importante el tiempo meteorológico, vamos a ver, sobre todo para esas citas de Papá Noel y la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos. Usted desde hace tiempo tiene un pacto porque el día de las luces llovió antes y llovió después, pero durante no. Bueno, yo siempre digo lo mismo y me lo escucharía la audiencia un montón de veces. Yo tengo 2 estrellas ahí arriba, que yo creo que cierran grifos, todavía más conocidas a las 2 partes, que cierran grifos cada vez que llega una época importante, que les pedimos tanto yo como mis compañeros que por favor nos ayuden. Y al final, cuando la gente me dice qué es lo que haces, pues yo creo y confío en que son ellos, que nos echan una mano desde ahí a cerrar los grifos para que esto pare, porque viendo cómo fue el viernes y luego viendo cómo caía el sábado, yo estaba con Jorge por la mañana visitando los belenes y digo, no puede ser verdad. Me decía Jorge, la corredoria llueve. Jorge, en el centro no. Fue llegar a la Plaza de la Catedral y el diluvio. Yo por la tarde tuve comidas con amas de casa y cenas con protección civil y en el transcurso de Tudela Begui a Oviedo, o sea, digo, se va a caer el cielo. Digo, no me puedo creer el día que hizo, que estoy viendo en estas imágenes, tan bueno la temperatura y el tiempo que hizo el sábado, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que eso es Asturias, que tiene que llover porque además necesitamos el agua. Las cifras que teníamos hace unos días eran escalofriantes con los pantanos y demás, pero bueno, espero que el día 24 nos respete, que no se nos moje Papá Noel y el día 5 fundamental, porque si no esa cabalgata, no voy a decir que desluce, pero la gente no sale a la calle como cuando no llueve. Claro. Bueno, los chiquillos quedan el 19 de vacaciones, si no me equivoco. A partir del Campo San Francisco, bueno, pues será todo un hervidero de actividad, como decía la concejal, con esa pista de hielo, bueno, pues la noria, todas las actividades que se ponen en marcha. ¿Alguna recomendación? Porque luego dicen, es que había mucha cola, es que había no sé qué. Bueno, a ver, aparte de todo lo que tienen en el Campo San Francisco, que no podemos olvidar que son actividades de pago, hay que decirlo, ¿vale? Pueden disfrutar del cine de Navidad en el Teatro Filarmónica, pueden disfrutar de las actividades que hay en el mercadillo, tanto de pintacaras, de esos espectáculos itinerantes que va a haber todos los fines de semana y luego también de todos esos conciertos que vamos a programar en la vía pública de niños cantando villancicos, con la Federación de Coros y demás. O sea, tiene un programa muy amplio, aparte de lo que es de la Concejalía de Juventudes, de centros sociales, que habrá manualidades en la calle, habrá baile. O sea, como te digo, hay programación para todos los públicos y en todos los espacios de la ciudad. Claro. Bueno, hay mucha gente que viene de fuera. Oviedo ha batido récords de confluencia, asistencia turística durante el verano, pero quiere desestacionalizar las visitas. Para aquellas personas que vienen de fuera, si ustedes se la encontraran y me dijeran, oye, por favor, ¿qué luces les recomendaría? Es decir, o si usted tuviera que hacerse una foto de decir, bueno, Navidad 25-26, me quiero hacer la foto, ¿en qué luz? Bueno, yo me sacaría la foto y de hecho he hecho una el viernes en el entronque de Eusebio González Abascal, bueno, en la capilla de la Valesquida, con ese mercado de Navidad, con ese Belén de la Plaza de la Catedral y con nuestra catedral de fondo. Para mí es una imagen impresionante. También me quedaría también con la Plaza del Ayuntamiento, que merece la pena verla con esas bolas y esas estrellas, que es un lujo. Eso es novedad este año, ¿no? Exactamente, esa calle junto con Cima de Villa y la calle El Peso, y luego ese gran árbol que tenemos a la entrada de Oviedo en la Plaza de la Cruz Roja. Sí, así es. Bueno, pues creo que está todo. Creo que hemos realizado un completo repaso al Oviedo navideño. Ahora solo queda que el tiempo lo permita y ustedes puedan salir a disfrutar de todo lo que se nos va a ofrecer durante estos días para pequeños y también para mayores. Entiendo que lo principal, la cosa económica está apurada, pero hombre, es Navidad, ¿no? Y también que las tiendas puedan... Exactamente, que puedan recuperar. Todavía veíamos una manifestación de autónomos ayer, que los pobres también ahí están pues tirando como pueden y que cuadren las cuentas un poquito, ¿no? Yo creo que nosotros del Ayuntamiento de Oviedo, desde, como le decía, desde la Concejalía de Comercio y Mercados, que dirige mi compañera Leticia González, es un apoyo total y absoluto al comercio de Oviedo, al pequeño comercio, al comercio de proximidad. Creo que lo hemos demostrado durante el año, lo seguimos demostrando y espero que lo demostremos mucho más en el año 26. Bueno, como última, que se la hago todos los años, ¿qué le pide la concejal a los Reyes? ¿O a Papá Noel? No sé si es de las dos cosas o... Yo le pediría a los dos, ¿no? Pero yo creo que al final tenemos que pedir que Oviedo siga creciendo, que la economía se mueva, que no dejemos a nadie atrás.
pero sobre todo para hacer todas esas cosas que todos tengamos salud. Y es lo que le pido a sus majestades y a Papá Noel. Claro, bueno, pues ahí queda la petición hecha, tanto para Papá Noel como para sus majestades los reyes, que estarán en Oviedo, como siempre, durmiendo en el Naranco, recibiendo a los niños en el Auditorio Príncipe Felipe, perdón, en el Palacio de Congresos de Calatrava, perdón, el Palacio de Congresos de Calatrava, y después en esa grandísima cabalgata. Antes, el día 24, el recorrido de Papá Noel por las céntricas calles de la ciudad. Concejal Covadonga, creo que no me queda más que ponerme a estudiar todo esto. Bueno, la verdad que tienes para un rato, porque ya te digo que tienes aquí mucha actividad para entretenerte, muchas, como te digo, en interior, muchas en exterior. Y aquí nadie se va a aburrir desde ya, porque esto ya el día 5 ya arranca con espectáculos itinerantes, aunque el campo ya esté funcionando, pero vamos a decir que oficialmente el grosso de toda la Navidad arranca el próximo día 5. Pues ahí estamos, y ahí estaremos, lo veremos. Por cierto, estamos preparando ya un vídeo de luces, esto era un pequeño adelanto el otro día con la inauguración, espectacular, está mal que yo lo diga, por ser el papá de la criatura, pero está mal que yo lo diga, pero este año es espectacular. Yo, como veis, que llevo toda la tarde mirando para aquí porque yo ya había visto este vídeo, pero lo veo y la verdad que me emociono, que me maravilla ver esta ciudad así, toda la gente con las linternas. Bueno, pues al final, vuelvo a decir, ¿no?, mi agradecimiento a los técnicos municipales, porque todo esto, la cara visible somos nosotros, el alcalde, los concejales, pero esto es un equipo técnico el que ha organizado todo esto. Mira, había mis compañeros ahí a bailar, yo la primera, con mi compañero José Ramón Prado, con Pando, con David. Bueno, somos los más disfrutones, pero al final lo que te digo, para que todo eso salga adelante hay un trabajo técnico detrás. Mira, veo a los niños de Apaci y la verdad que emociona mucho ver Oviedo así. Agradecer a los ovetenses que hayan salido a la calle, que hayan salido con responsabilidad y que hayan disfrutado ese día 28, que con ese objetivo lo hemos hecho con tanto cariño. Efectivamente, pues queda la invitación hecha. Covadonga, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, nos veremos como siempre. Antes, pero si no nos vemos, felices fiestas. Igualmente, y nos vemos pronto, seguro. Muy bien, pues feliz Navidad en este caso. Ahora nos vamos a publicidad y en un momento continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues después de conocer en qué va a consistir la Navidad de Oviedo y también, bueno, pues disfrutar en imágenes de ese alumbrado, aunque lo mejor está todavía por llegar en cuanto a luces navideñas en esta casa nos referimos, pues vamos a anunciarles un programa que va a tener lugar este fin de semana, aprovechando el puente festivo para aquel que pueda disfrutarlo. Bueno, pues un programa que no es otro que la gala de los premios nacionales de doblaje, que tenían lugar hace unos pocos días en el Teatro Filarmónica de la capital asturiana y que ya una vez confeccionada la gala por nuestras compañeras, una vez editada y puesto todo a punto y en orden, les ofreceremos el próximo sábado a las 10 de la noche y el lunes en redifusión a las 7 de la tarde. Son 3 horas de gala, 3 horas 180 minutos, pero que merecen mucho la pena porque ahí van a poder poner cara a las personas que nos han hecho reír, llorar y soñar en la pequeña y en la gran pantalla. Para hablar de esto, para hacer un poco de patria, para sacar pecho por el trabajo realizado, bueno, pues se encuentra esta noche con nosotros el alma mater de todos estos premios nacionales de doblaje, el director de estos premios, Miguel Martínez. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar con nosotros. Miguel, ¿qué nos vamos a encontrar en esa gala? ¿Qué van a encontrarse las personas que la puedan ver el sábado a partir de las 10, el lunes a partir de las 7 de la tarde? Bueno, yo creo que se van a encontrar una propuesta muy divertida y muy amena por los contenidos que ya adelantamos en su momento cuando hacíamos la entrevista previa que se iban a dar y bueno, pues porque al margen de ser una entrega de premios, es una gala que yo creo que es muy entretenida y va a encontrarse con un montón de voces conocidas y con sorpresas y alguna actuación que a mí me llegó a emocionar como la que tuvimos de Disney, que ha estado, fíjate que hasta a mí mismo me emocionó, y se van a encontrar con una gala llena de emotividad, llena de entretenimiento, incluso también reivindicación. El monólogo de José Carabia es maravilloso. Que además tengo que decir que fue real, es real, no era un monólogo inventado, le sucedió de verdad. ¿Sí? Esta es una cuestión que es así, por eso hizo el monólogo. Y la verdad es que se van a encontrar con un producto que va a pasar volado. Esas 3 horas van a pasar volado. Sí. Bueno, fue seguida por mucha gente en directo en el Teatro Filarmónica. ¿Con qué parte te quedas? Quizás
con la final del homenaje al más grande de los grandes. Sí, en este caso, a ver, ha habido muchas cosas que me han gustado, pero quizá evidentemente la última parte, el recuperar los atriles de oro y el homenaje que se le hizo a Ricardo Solans, pues creo que es la parte con la que evidentemente me tengo que quedar, porque no solamente es ese reconocimiento a esa voz legendaria, sino que es, después de 40 años, el recuperar unos premios que entonces eran los Goya del doblaje, ¿no? Y que podamos recuperarlos nosotros con la modestia que tenemos. La verdad que es un momento muy, muy emocional, muy potente. Y además cargado con una pequeña dosis de, digo, humor, entiéndaseme, porque al final salió un poco improvisado. Camilo García tenía que subir al escenario por un problema en la pierna, no pudo subir. Teníamos previsto, por si no podía subir Ricardo, es facilitarle el trofeo. Al final subió Ricardo. Subió. Entonces, bueno, es divertido de ver, porque también esas cosas es como salen más naturales, ¿no? Y la verdad que ese momento fue muy, muy especial. Claro, la gran familia, porque son muchos, los actores y actrices de doblaje, se huelgan con estos premios. Quiero decir, había más actores y actrices de doblaje que premiados. No es que vengan solo los premiados, oye, recogen su premio, se van, no. Sí, al final, vamos a ver, los premios no dejan de ser una excusa, entiéndaseme, para celebrar lo que nosotros llamamos cariñosamente la fiesta del doblaje. La fiesta del doblaje nacional, en la cual pues no solamente se reúnen los actores para dar esos premios o recibirlos, sino también para bueno, pues reencontrarse. No se ven habitualmente, salvo que sean del mismo sitio. Algunos se conocen, se juntan generaciones, grandes actores de siempre con jóvenes que están empezando. Y al final pues también es un espectáculo, es también una manera de unir a toda la profesión en un evento en el que no solamente reconoces a unas personas concretas, sino que también reconoces a toda la profesión. Por eso es verdad que cada año se nos suman más actores, más actrices que quieren venirse, muchísimas personas que vienen por su cuenta. Nosotros tratamos, cuando nos informan de que van a venir, de facilitarles todo lo máximo posible para que puedan disfrutar por aquí. Se pasan unos días por Asturias, disfrutando un poco del entorno. Y para nosotros es un orgullo que año tras año la profesión vaya poco a poco queriendo ser más partícipe en los premios, y nos mandan mensajes ofreciéndose también a poder participar de algún modo, a colaborar. Por lo tanto, estoy muy contento y no puedo decir más que, o no puedo, más que manifestar yo también mi agradecimiento hacia la profesión, porque esto es un poco de reciprocidad. Si la profesión no respaldase estos premios, sería muy difícil poder sostener con el proceso que conlleva de logística detrás y de organización y preparación durante todo un año. Sería muy complicado. Entonces, mi gratitud de verdad más absoluta. Sin duda. Bueno, cuando vemos estas imágenes que tenemos en el plano general, en la pantalla grande, pues algunos de los premiados, algunos de los que concedían los premios, de los que entregaban. Bueno, pues ahí tenemos a la gran familia del doblaje español. Bueno, pues 7ª edición, Premios Nacionales de Doblaje. Creo que en algún momento echarás la vista atrás y dices, qué locura cuando comenzaste la primera y en lo que se ha convertido, ¿no? Sí, no, a veces, fíjate, todavía de vez en cuando echo todavía la vista atrás, aunque no haya pasado tantos años como pueda parecer, porque aunque sea la 7ª edición, es verdad que esto empezó en el 17, con el parón del COVID, con una serie, con una historia, con otra. Al final se van a cumplir 10 años ya, es una década que dentro de un par de años será la 9ª gala. Si no nos echan de aquí y quieren seguir, habrá que seguir. Habrá que seguir la 9ª gala, pero llevaríamos 10, ¿no? Desde que empezamos. Entonces, la verdad es que sí, echas la vista atrás irremediablemente. También han pasado muchísimas, pasa con la feria igual, han pasado muchísimas personas, mucha gente. Algunos ya no están, otros que han cambiado, otros se han hecho su vida de diferente manera. En ese periodo de tiempo pues entablas muchas relaciones afectivas con un montón de gente, ¿no? Entonces sí, echas la vista atrás, el cómo se preparaban las cosas antes, cómo ha ido evolucionando todo, las dificultades que tuviste, las facilidades, todo. Y es una cosa bonita. A ver si en la 10ª gala haremos
haremos alguna cosa divertida, sí que me gustaría hacer una recopilación de anécdotas, unas anécdotas en esta edición. En unas cuantas. Que bueno, hay unas cuantas. Sí, hay ¿no? unas cuantas, ¿Alguna que se pueda contar? O... Sí. De hecho, fíjate, tuvimos el día anterior a la gala, el viernes, en el propio hotel, donde nos encontramos alojados, parte de los invitados y la organización. Nos quedamos atrapados en un ascensor. Yo, Lorena, la coordinadora, nuestro guapo azafato, Néstor, el entregador de los premios, con Manolo García y Héctor Cantoya. Porque él subió Héctor Cantoya, la voz de Schwarzenegger. Bueno, pero escúchame, vamos a ver. Y hay un vídeo espectacular. Te tengo que interrumpir de la siguiente manera. Vamos a ver, Manolo García es la voz, por ejemplo, de Robert Redford. Y Héctor Cantoya es la voz de Schwarzenegger. Correcto. Quiero decirte, si te quedas en un ascensor con Schwarzenegger y Robert Redford, mal no puede acabar. O sea... Sí, pero es que... fue la locura. Es que encima, en ese momento, era el momento en el que estaban llegando un montón de invitados. Sí. Y nosotros teníamos que recepcionar abajo, saludar, ¿no? En ese momento me llama Ramón Langa por teléfono, pues para decirme que había ya cogido el taxi y tal, que no nos preocupáramos y demás. Claro, Ramón Langa me llama por teléfono. En ese momento se produce como una especie de comedia en el propio ascensor, en el que, claro, Manolo García empieza a decirle: no, déjate de recaos, ven a ayudarnos, que estamos atrapados en un ascensor. Bueno, se forma hay un vídeo, ya te lo enseñaré fuera de cámara, que es absolutamente espectacular. Héctor Cantoya se pone a cantar, nos estuvimos ahí casi una hora esperando casi una hora hasta que nos rescataron. Desde afuera a los otros, pues también, que Superman eche la puerta abajo, porque también había sido Manolo García Superman. Bueno, en fin, una anécdota bastante peculiar, ¿no? Que quedará para la historia de los premios. Y como esa, pues otras tantas, ¿no? Que quizá algún día recopile, no sé si en un libro o recuperar algunos de esos vídeos y ponerlos en... Sí, o al menos hacer testimonio de ello. Sí. Vamos a ver, me preguntaba una persona el otro día y me decía: ¿y por qué esto de los premios del doblaje español vienen a dar a Oviedo? Pues la respuesta no es otra que: Miguel, quiero decir, todo se basa en tu empeño personal en este caso. Bueno, señalar también, la excelente labor, digo como presentadora que ha realizado Lorena, digo como presentadora. Es espectacular. Porque yo, claro, la veo como público. Pues está bien que lo digas, porque ella siempre me dice después de la gala: ¿qué tal saldría? Tal. No, lo has hecho fenomenal. Lo hace año tras año, lo hace fenomenal. Además, por detrás hay muchísimas cosas que a lo mejor durante la gala la gente no se da cuenta, pero hay que estar pendiente a lo mejor de que pueda haber algún mínimo error de cualquier cosa. Y Lore tiene la capacidad de adaptarse muy bien. Y bueno, pues si tiene que decir alguna cosa concreta o lo que sea, lo dice de una forma que parece que todo va a las mil maravillas. Así que es una pasada. Bueno, pero decía yo, hay premios en Oviedo, en Asturias, por el empeño personal de Miguel. Esto es una idea que nació... La parihuela nació él, en una palabra. Sí, bueno, yo es que siempre me gustó mucho el doblaje desde muy pequeño. Y yo no sé si lo conté ya aquí o en alguna ocasión lo conté, pero esto realmente comenzó porque hace muchos años en Madrid se hacían unas jornadas sobre los Caballeros del Zodiaco, donde se juntaban, era un homenaje a la serie, y se juntaban los actores que dieron voz en su día a los Caballeros del Zodiaco, claro, muchos de ellos ya fallecidos. Enormes, maravillosos. Y claro, aquello que se hacía en una casita de cultura muy pequeñita, muy tal, en Madrid, como una cosa que era solamente centrada en los Caballeros del Zodiaco, yo pensaba: jolines, pues con lo guapo que sería el conocer de más series, más historias, ¿no? Y poquitín a poco, después de que conocí a Pepe Mediavilla en Madrid, que, bueno, Pepe Mediavilla, la voz de Morgan Freeman, para que tal, o Gandalf, ¿no? El que tenga la voz en el recuerdo. No puedes pasar. Exactamente. Bueno, pues claro, a partir de ahí de conocerle, ver que estaba ya un poquitín pachuchín, fallecía recientemente también Joaquín Díaz, yo decía: jolines, esta gente hay que reconocerla, que forman parte de nuestra historia y de nuestra vida. Y fue así como en las jornadas que organizamos en Avilés, yo voy preguntando: oye, ¿cómo veríais hacer esto? Y así fue, poquito a poco, contactando con uno, consiguiendo el contacto de otra persona que les pareció muy bien la idea. Fue poco a poco creciendo y sí, costó al principio, no tanto el hecho de que la idea sea buena, sino el hecho de que, claro, mucha gente desplazarse hasta Asturias, el que los premios tengan una entidad propia en la cual la profesión reconozca
que son unos premios, ¿cómo te puedo decir? Oficiales, ¿no? Sí. Porque, claro, al final nosotros no dejamos de empezar como una asociación que amamos el doblaje, pero que no formábamos parte de la profesión. Entonces siempre es muy complicado el otorgar algunos premios, porque puedes decir, ¿con qué criterios? ¿No? Con el paso de los años, evidentemente nos vamos formando, vamos ampliando nuestra forma de ver las cosas, contando con la colaboración de los propios profesionales, y al final pues ese empeño fue así, y mientras pueda así va a ser en Asturias. Los premios son unos premios que se organizan en Asturias, aquí en Oviedo, y vamos, ¿qué más puedo decir yo si amo esta tierrina? Claro. Si es así. No, por supuesto, y hay que hacer cosas, No vale con decir, yo le quiero mucho, ¿no? Además, complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacer como Miguel, hay que quererla mucho y además hacer cosas, en este caso. Bueno, Miguel, las grandes voces de la pantalla que hemos conocido a lo largo de los años, es Ley de Vida, me acordaba yo antes el inicio del profesor Fidalgo, y la gente, bueno, pues va dejándonos, ¿no? En este caso. Pero en esto también hay relevo, porque veíamos también muchas caras jóvenes. Sí, es lo bonito también que tiene, ¿no? Evidentemente, esto va como por... Yo siempre, y en la propia profesión también lo definen así, como por generaciones o como etapas o eras, ¿no? Evidentemente, los grandísimos maestros iniciales, ya en los años 30, cuando se empezaba el doblaje aquí en España y demás, que ya no están muchos de ellos, Felipe Peña, San Salvador, no sé, Rogelio Hernández, toda esta gente, que ya muchos han ido, han formado a los grandes que vemos aquí, como son el propio Ricardo Solans, Manolo García, Héctor Cantoya, estos grandes que están ahí. A su vez, después está otra generación que ya vino después con los 90 y inicios del 2000, que son los que formaron estas personas, Héctor, Manolo y demás, que son los que ya están, bueno, más, vamos a poner nuestro rango, ¿no? de edad en la edad media, vamos a poner así. Y después esos mismos son también los que enseñan y los que, bueno, pues dejan paso a las nuevas generaciones que también llegan pisando muy fuerte. Entonces, al final, es muy bonito porque se mezclan las generaciones, y sobre todo cuando se van los grandes, dejan ese legado tan enorme para siempre, que forman parte de la cultura popular. Claro, son frases, voces, todos tenemos grabados en nuestra memoria algún momento de alguna película. Por supuesto. Entonces, eso, quieras que no, es muy bonito. Y hay mucha gente muy buena, joven, que está destacando, haciendo unos papelones espectaculares y que, desde luego, tienen muchísimo futuro. Fíjate, es muy curioso, ahora que parece como que hay muchas voces jóvenes. Pero fíjate, sí que creo que además la profesión lo dice así, y es una cosa que yo también lo pienso. Faltan ahora quizá más voces mayores, de mujeres sobre todo, señoras. ¿Recuerdas aquellas voces como Rosa Guiñón? Queda María Luisa Solá, alguna de Marta Martorell, aquellas voces, María del Puy, no sé, Matilde Conesa. Faltan ese tipo de voces tan características en las señoras, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que bueno, pues hay gente que se le da muy bien todos los registros, pero sí que hay una generación muy fuerte, joven, pero a lo mejor sí que nos falta toda esa... Claro, se van faltando los grandes, y ahí sí que es un rango de edad que... Yo así todo, y me lo van a tener que perdonar los actores y actrices más jóvenes, pero me quedo con los más veteranos. Vamos a ver. Yo, aquí en esta casa, sabes que emitimos mucho cine clásico. Sí, mucho. Y oyes, bueno, pues muchas veces, por ejemplo... Claudio Rodríguez está en todo. La voz de, por ejemplo, voy a decir uno, de Clark Gable, es inconfundible. O sea, puede hacer de Clark Gable o de otro actor. Lo que se llamaba antiguamente de galán. Exacto, pero es la voz de Clark Gable. Francamente, querida, eso es algo que no me importa. Y, bueno, pues te quedas un poquitín tal, ¿no? Yo siempre digo, en su día, yo debí de ver del orden de 27 veces la película de los 10 mandamientos. Vale, entonces, pues bueno, hay una escena que siempre recuerdo, e incluso un año que pudimos entrevistar en primera persona a alguno de los actores. Sí, creo que sea Claudio, seguramente, Claudio Rodríguez, que es una leyenda. Yo solo decía alguno de ellos. A ver, hay una escena donde Charlton Heston, haciendo de Moisés, se enfrenta, digamos, a Yul Brynner haciendo de Ramsés, del faraón Ramsés. Y yo me acuerdo que pues Charlton Heston le dice algo así como Ramsés.
deja partir a mi pueblo. Sí, señor. Bueno, entonces es como tal, ¿no? Bueno, años más tarde hicieron un remake de esa película, la llamaron Éxodo, Sí. y entonces el diálogo entre Moisés y el faraón era algo así como: Ramsés, ¿por qué no nos dejas marchar? Y dices, a mí me mola más lo de Ramsés, deja partir a mi pueblo. No sé, es que ¿sabes qué pasa? Es verdad lo que dices, ¿no? Yo es una cosa que comento también en muchos en cine clásico, en series clásicas, había como una potencia, yo no sé si decir teatral, una forma de interpretar un poquito distinta, ¿no? También es cierto que tú estabas interactuando con la persona, ¿no? Sí. Entonces, no deja de ser detrás del atril una interpretación de teatro. Entonces, claro, quizá otorgabas a los personajes por la fuerza o la épica de la escena y cómo ellos también, los propios actores clásicos, la gesticulación que tenían. No tiene nada que ver con los actores actuales que gesticulan cuando tienen que gesticular, pero que realmente... Entonces, sí que es verdad que se marcaba muchísimo, ¿no? Y esos diálogos como muy potentes, como muy épicos, muy marcando mucho los momentos, incluso en las traducciones, en las propias traducciones con pequeñas licencias que le otorgaban quizá al doblaje un poco más de incluso fuerza. Pero bueno, es lo que te decía yo antes, eso queda grabado en la memoria de la gente, como es cultura popular, se queda ahí como momentos mágicos del cine, y como todo, pues la técnica va cambiando, va evolucionando, sin duda. Y que no nos entienda nadie mal, el doblaje, hay un doblaje buenísimo ahora mismo, pero ese matiz al que tú te refieres sí que se nota, quizá el público que a lo mejor no se tan metido no lo note tanto, pero sí es verdad que los que nos gusta un poco esto sí que notamos ese ¿qué pasa aquí? Y quizá pues pueda deberse pues, simplemente porque las actuaciones han cambiado, porque ya ahora estás con el papel, estás solo o al público al que te diriges o también. Al público, no vive de igual manera, a lo mejor a un chavalín pones hoy en día la película de los 10 mandamientos, que es un peliculón, y a lo mejor nada más que vean allí y se descojonan. ¿Qué es esto? Claro. Sí. Como también recuerdo el año de la pandemia, en Semana Santa emitimos, películas de estas de Semana Santa. Y ocurrió un hecho, como estabas en casa, no se podía salir prácticamente, pues entonces nos pusimos a ver la tele y emitimos Salomón y la reina de Saba. ¡Ostras! De Jules Briner también y Gina Lollobrigida. Están en diálogo el rey Salomón y la reina de Saba, papá. Pero amigo, una de estas, cada uno tiene su voz, pero una de estas hay una escena en la que ella se está bañando, sale de la bañera, teóricamente, como Dios la trajo al mundo, no se ve nada más que a lo mejor un hombro o un tal, y en ese momento las voces cambian. Claro. Y dices, ¿y esto? ¿Y esto? Porque en su día le metieron tijera a esa escena y hubo que doblarla después. Y se ve que los que la doblaron primero ya no estaban. Exactamente. Y las voces cambian durante un par de minutos, que ella está allí con la toalla, que si la toalla cae, si la toalla se queda, no sé por dónde se sujeta la toalla. Exactamente. Y el Jules Briner está ahí también un poco atento mientras cobro, ¿vale? Y entonces, atento, ¿no? Que si voy, que si no voy. Y entonces y cambiaba. Sí, es cierto. A ver, indudablemente en su momento se hicieron muchas aberraciones con muchísimas películas y muchos trabajos se cortaban la censura o llegaban versiones también ya remontadas, maquetadas. Con el paso del tiempo, evidentemente, cuando ya esas versiones se sacan de nuevo, o remasterizadas, o en fin, arregladas, claro, pues hay momentos en los que hay que redoblar esas partes que estaban cortadas. Y si no están los actores que en su momento lo hicieron, pues tienes que buscar a lo mejor unos que se parezcan un poquito, ¿no? Pero sí se nota. Incluso en ese tipo de películas, yo me muevo también en mi género, las clásicas películas de Bruce Lee, estas películas también de aquella época, también les pasa lo mismo. Claro, cuando la redoblas, sobre todo si es una escena concreta que está en el medio, es inevitable que lo que digo, la suciedad esa del sonido que tenía con la calidad actual choca mucho, es un contraste muy grande. Igual que cuando se redoblan toda la película entera, que a lo mejor una película de Bruce Lee o de Jackie Chan, de estas de los años 80, redobladas con doblaje actual nuevo, que no pegan ni con cola. No porque lo hagan mal los actores, sino porque es que es tan perfecto el doblaje y se oye tan bien que la imagen no corresponde a es una cosa curiosa. Sin duda. Bueno, también me preguntaba, Miguel, ¿nunca te tentó el doblaje a ti? Sí, claro que sí. A mí me ha tentado muchísimas veces. Lo que sucede
es que se dan dos factores, ¿no? Por un lado, el hecho que aquí en Asturias nunca hubo una industria, una estructura de doblaje, ¿no? Sí, es cierto que ahora se están empezando a hacer cositas aquí, ya hace un tiempo, pero bueno, se están empezando a hacer cosas. Mismamente la serie está de dibujos animados de La Abeja Maya y ha hecho algún papelillo. Está también Lore por ahí, encargándose un poco del doblaje. Al asturiano me refiero. Pero no había tampoco una... No me digas que hiciste de Willy. No, eso lo dejo para algún día. Si quieres hacerle una entrevista, te dirá ella, te contará todo. Yo he hecho de un personaje un poquito más lento, un caracol que por allí, sí. Bueno, un pequeño chascarrillo, porque yo no soy profesional del doblaje, pero bueno, evidentemente. Entonces, a lo que me refiero, nunca hubo una industria del doblaje en Asturias, entonces era muy difícil el poder... y vamos al punto 2, formarse. Yo entiendo que necesitas formación para eso, no es ponerse delante de un... Puedes defenderte haciendo una voz de un muñequín, pero interpretar es más complicado, ¿no? Un actor que está ahí sufriendo un drama o una comedia o tal, es complicado. Entonces sí que me llamó muchísimo la atención, siempre quise hacer algo de doblaje, pero por problemas, por temas económicos, por tener que desplazarse, porque todo se hacía en Madrid. Ahora ya empieza a verse por más sitios. Aquí tampoco había, digamos, una cultura de ello, una costumbre de ello. Aquí, hasta que llegaban las televisiones a la televisión autonómica, pues tampoco se hace mucho el tema este del asturiano ni nada, ¿no? Entonces, pues por todo ello nunca pude, pero siempre me dio mucho la atención. Así es que acabé pues haciendo cosas de radio, haciendo cosas de comunicación, que eso sí me gusta, ¿no? La locución, la radio. Pero bueno, no descarto en algún futuro, oye, quién sabe, poder a lo mejor formarse y hacer algún muñequito. Yo dibujos animados, ¿eh? El personaje sí, porque son, para mí, no es lo mismo. Los errores, oye, se pueden subsanar mejor, ¿no? Bueno, hay que empezar por algo. Tú tienes voz para doblaje, ¿eh? Muy buena, una voz así de doblaje fuerte, un personaje... ¿Tú crees? No sí. Hombre, yo mira, si antes te decía que vi 40 veces... Hay que ser actor. 40, falta ser actor, efectivamente. 40 no. Pero bueno, yo para actor, cuidado. Que, bueno. Miento mucho, ¿eh? Sí, bueno, no sé. 40 no, pero 27 vi la que decíamos antes, los 10 mandamientos. La que vi 40 debió de ser la de Cleopatra. Que siempre me llama la atención que comienza... con un diálogo, un texto que... Y aconteció que en Farsalia se enfrentó todo el poder de los ejércitos de Roma. Y yo me ponía allí delante y digo, esto ya me va a gustar a mí. Sería Teófilo o Rogelio o alguno de aquellos que... Pero era un paisano de los de... Vamos, claro. Que esto ya me va a gustar. Aquellos que tenían esa mozarrona y esa cosa que, vamos, una locución maravillosa. Bueno, pues vamos a juntarnos un día, Miguel, Lorena y yo, y vamos a doblar ahí Sí, hombre, hacemos alguna cosa. Vamos a doblar un temazo ahí, un tema que te quema, vamos a doblar. Bueno, Miguel, que nos estamos yendo, hablando de nosotros cuando tenemos aquí estos grandísimos profesionales, que invites a la gente a que el sábado a las 10 de la noche, el lunes a las 7 de la tarde, conozcan, pongan cara, les escuchen a los que, como decía yo al inicio, muy poéticamente, les han hecho reír, les han hecho llorar, les han hecho soñar, les han hecho emocionarse en la pequeña, en la gran pantalla y en los videojuegos. Cuidado. Sí, y en los videojuegos. Y en la propia publicidad. Y en la publicidad. ¿Quién no recuerda al primo de Zumosol? Ahí está. Esas cosas, ¿no? Que al final, es que todo es cultura al final, todo, ¿no? Efectivamente, todo. Pues ahí está, que animes un poquito a la gente. ¿Qué puedo decir? Creo que van a disfrutar muchísimo con esta gala. No se la pierdan. Aquí la edición es además maravillosa. Las compañeras que están ahí detrás haciendo todo el trabajo de maquetación y montaje. 3 horitas fantásticas para disfrutar. No sé si va a hacer muy mal tiempo, de esta cosa que apetece estar en casita metido tal, pero bueno, y un puente tranquilín para ver el sábado en casita, tan a gusto, y luego el lunes que se repite. Así que nada, no se lo pierdan, porque es aquí en esta casa, y además sé que luego está también colgado en las redes, porque aquí va a haber mucha gente que lo va a querer ver, Juan, de fuera de Asturias, y lógico, van a conectar con vosotros para poder disfrutarlo. Lógico, pues no se lo pierdan. Pues ahí lo tendrán, no se lo pierdan, ya lo dice Miguel, que de esto sabe un pedazo. Recuerden, sábado 10 de la noche, lunes 7 de la tarde. No hay excusa para no conocer a las grandes voces de nuestra vida, en este caso, a los que hemos prácticamente crecido con ellos y a los que ahora pues, se unen a este oficio y triunfan en la pequeña y en la gran pantalla. Además, Miguel, para acabar, una cosa te tengo que preguntar. Oye, tú que los conoces bien, oye, ¿y lo que se ligará siendo la voz de Brad Pitt
O siendo... No sé si por la voz o sin la voz, Sí, pero te digo que se graba, sí. Conozco Se liga yo una mucho, chica, se liga mucho. Conozco yo una chica que se enamoró de un chico por su voz. En la vida lo había visto. Y se enamoró de él por su voz. O sea que si tienes la de Brad Pitt o uno ¿A ti de nunca estos... te sucedió escuchar en la radio una voz espectacular que te Sí. queda? Yo me pasaba mucho, ¿no? De, ¡oh, qué voz! Y tal, Sí. y que la propia voz te enamora, ¿no? Bueno, en este caso, además de la voz, pues también influirán muchos factores que parece ser que, bueno, pues es una profesión y hasta ahí puedo leer en la que se liga mucho. ¿Veslo? Por lo menos muchas grandes parejas de actores, parejas, o sea, muchos grandes actores han llegado a ser pareja y han, bueno, pues formado una familia o toda una saga, una estirpe de grandes actores de doblaje que ahí están, ¿no? Pues ahí los fíjate. tienes, ahí los tienes. Muy bien, bueno, con esto nos despedimos de Miguel. Miguel, ya sabes, te lo digo siempre, tenemos una deuda pendiente, campanadas de Navidad, Sí, eso un año siempre, más, un siempre año lo más que te decimos. escapas. Hay que hacerlo, si no son escampanares, porque a lo mejor escampanares falles, alguna cosa de que hacíamos antes, ¿te acuerdas? Con Jaime, madre mía. Con Jaime. Los comedios de Un estos. saludo para Jaime, sin duda. Pero Sí, sí. te nos escapas un año más con las campanadas. No Ay, puede ser, cachis, no puede ser. en 10. Cuando no puede ser es imposible. No puede ser. Pero algún año lo lograremos. Algún año. Lo lograremos. Bueno, nada más. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, bueno, pues hablaremos de un libro que aúna, como no, la literatura y el deporte. En este caso, el atletismo. Un deporte que, aunque podríamos considerar como minoritario frente al todopoderoso fútbol, pues es practicado por miles y miles de asturianos. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos. Lo hacemos ya afrontando la recta final del espacio de hoy y además mira qué bien nos viene esto de recta final porque de lo que vamos a hablar a continuación tiene incluso algo que ver si nos ponemos un poquito exquisitos, ¿no? En cuanto al tema. Vamos a hablar a continuación con un hombre, cuya carrera profesional está ligada a los medios de comunicación, si bien él es ingeniero industrial. En esta casa lo conocerán, lo habrán visto algunas veces dentro de La Camarina, ese espacio que ellos realizan, que realiza él junto con sus compañeros y que está dedicado al mundo del motor. Bueno, pero no vamos a hablar en este caso de motor, sino que vamos a hablar de atletismo mezclado con literatura, porque vamos a hablar de este libro que tengo sobre la mesa, bueno, pues Asfalto, hierba, ceniza y tartán. Historias de atletismo masculino. Se encuentra esta noche con nosotros su autor Daniel Ceán Bermúdez Pérez. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Vamos a ver, lo primero, ¿cómo un ingeniero industrial acaba hablando de atletismo pasando por los coches o pasando por el motor? La verdad es que es una trayectoria extraña, ¿no? Y curiosa, ¿no? Y realmente viene de que casi es cerrar el círculo, porque yo desde muy pequeñito soy muy aficionado a los deportes. Me viene un poco de familia de mi padre, Inocencio Ceán Bermúdez, que fue árbitro de voleibol durante muchos años. Y pues toda la vida en casa siempre hubo mucha prensa deportiva y entonces siempre estuve muy ligado a todo lo que era deporte y de pequeño pues ya me acuerdo, por ejemplo, de atletismo, por los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich, ¿no? Ver a Mariano Aro ahí en los 10.000 metros, ver aquellas carreras, ¿no? Y desde entonces pues siempre fui aficionado a ese deporte, a otros al ciclismo y luego ya pues empezó mi pasión por los coches y de ahí pues decidí estudiar la carrera de ingeniero porque quería llegar a la Fórmula 1 como ingeniero, ¿no? Sí, era un poco el mito de Colin Chapman, ¿no? El ingeniero de Lotus, ¿no? Pues oye, yo quiero ser el Colin Chapman español, objetivo excesivamente ambicioso, sin duda. Entonces, bueno, terminé la carrera de ingeniero, estudié después de los años de estudio, montamos una empresa de ingeniería, llevo unos años trabajando de ingeniero realmente, pero siempre tenía ahí el tema de los coches y en el trabajo de ingeniería pues había quedado un poco en segundo plano y entonces acabé volviendo a ellos pues cuando empezó el auge de Internet y las páginas web y demás, por medio de un socio británico que era aficionado también al motor, y que tenía un cliente allí que necesitaba una página web. Nosotros en la empresa de ingeniería habíamos montado también una sección de multimedia porque veíamos también que había que diversificar un poco y pues a partir de ahí volví otra vez a los coches. Dejé la ingeniería, monté una empresa con este socio inglés y nos dedicamos a temas de páginas web y de información en general del mundo del motor. Porque yo tenía también aquí pues contactos en ese mundillo, siempre había mantenido la afición y pues ahí empecé con la comunicación, pero ligada a los coches, o sea, llegué a los coches no como ingeniero, sino como comunicador, ¿no? Y luego, dentro de ese mundo,
pues conocí pues, a Miguel Collado, que llevaba muchos años ya en la comunicación del motor, y años después pues hicimos para Radio Marca Asturias una retransmisión del Rally Princesa de Asturias, y a raíz de esa retransmisión pues la idea era seguir en la emisora haciendo un programa de motor, pero luego hubo unos cambios ahí a nivel comercial, y Miguel de aquella estaba muy metido también en el tema del atletismo popular por medio de las carreras populares, de maratones, él llegó a correr 10 maratones, y entonces surgió la oportunidad de hacer un programa, pero dedicado al running, ¿no? Sí. Y entonces él me dice, oye, ¿tienes que estar tú conmigo en el programa? Y yo le digo, hombre, yo la verdad es que yo lo de correr, nada, yo no corro ni para coger el autobús, como decía yo bromeando, ¿no? Sí. Pero, como siempre he sido muy aficionado a los deportes en general y al atletismo en particular, pues se me ocurrió, oye, pues podemos hacer una sección de historia del atletismo. Sí. Y ahí fue cuando empezó, pues en aquel programa, yo cada semana tenía 5 minutitos que dedicaba a la historia del atletismo, que contaba ahí una historia de atletas a lo largo de todos los tiempos. Sí. Y a su vez el programa era muy multimedia, teníamos también un tema de página web muy activo en redes sociales y demás, y cada semana escribía yo un artículo para la página web del programa sobre la historia que había contado esa semana, ¿no? Y entonces pues ahí llegué a este tema del atletismo, y años después pues he acabado recopilando una serie de aquellos artículos pues en este libro. Claro, y ahí tenemos las 42 historias, ¿no? En este caso. Exacto. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó, bueno, pues elaborar todo esto? Pues claro, realmente es difícil de cuantificar porque iba haciendo eso, un artículo cada semana de aquella, pues este programa fue en los años 17, 18 y 19, 19 ya fue como Más que Correr, que era un podcast que teníamos nosotros, y entonces cada semana hacía un artículo, digamos que fueron durante 3 años, pero claro, realmente en el libro no están todas las historias, hay una recopilación de ellas, y lo que sí es verdad es que ahora, 6 años después, lo que he hecho es pues elegir las que me parecieran más adecuadas para este primer libro, porque la idea incluso es que este libro sea el primero de una serie. Y entonces, pues, ha sido un poco, durante este verano, pues el volver a recopilarlas todas, retocar, porque hay cositas que retocar, que afinar, que una cosa es el formato internet, otra cosa es el formato papel. Formato libro, y entonces, pues eso, de cara al libro, pues hay historias que se han resumido, hay otras que se han ampliado, hay otros que se han modificado, temas que han ido cambiando incluso en estos años. Pues yo que sé, hacías referencia a un récord, pues ese récord ha cambiado, estadísticas, comentarios. Y entonces, pues digamos que tiempo en su día, pues cada semana le dedicaba a un artículo. Han pasado 6 años, después pues estos años ha ido retocando cositas, y este verano pues fue un poco el juntarlo todo para sacar el libro. Claro. Bueno, tenemos 42 historias, como decíamos, velocidad, medio, fondo y fondo, centradas sobre todo en las Olimpiadas, desde las primeras Olimpiadas hasta las últimas, pero de esas 42 historias, bueno, pues narradas de una manera cercana, si te tuvieras que quedar con una que dices, bueno, esta es mi preferida, esta es mi favorita, quizás no se trate del mejor atleta, no lo sé, pero la historia que más llega, ¿cuál sería? Hombre, es difícil porque son como cualquier libro de relatos cortos, es muy heterogéneo en temas y en estilos, porque incluso al pasar tiempo entre el que escribes una y otra, pues cambian incluso la forma en que lo cuentas, o también por cuestiones incluso del programa, porque muchos temas se elegían en función de la actualidad del programa cada semana. Pues teníamos un invitado que hacía 400 metros, pues vamos a hablar de una historia de los 400 metros. O Miguel había ido a correr la maratón de Múnich, pues vamos a contar la maratón de Múnich olímpica de 72, cosas así, ¿no? Entonces, quedarse con una en concreto, hombre, yo hay una, por ejemplo, que a la hora de escribirla fue de las que más disfruté por el tema de investigación y de novelar, porque a mí me gusta mucho que sean historias noveladas, que no sea crónica periodística. Unos datos sueltos, no. Exactamente. Sino contar una historia, ¿no? Eso es, contar una historia. Es lo que... Haces un poco como una compañera mía que dice, yo no doy noticias, cuento historias. La frase como tal es bien bonita. Me gusta la frase, sí, porque a mí lo que me gusta es contar historias, efectivamente. Yo no cuento noticias, me dijo un día, cuento historias. Sí. Bueno, bien. Sí, yo lo que busco es eso, contar historias, que luego en toda esa historia pues hay obviamente datos y cifras y demás, porque el atletismo es un deporte muy numérico, ¿no? De las cifras y las distancias. Y entonces pues hay una que es la milla más larga de la historia, que es una carrera de la milla en Nueva York en los años 50, en unos juegos, se llaman ahí los Wanamaker Games, que se hacían o se siguen haciendo, bueno, se hacían en el Madison Square Garden, ahora se hacen ya en una otra instalación en las afueras de Nueva York, y ahí centré un poco en que por un lado está la carrera y por otro lado lo que es el ambiente, lo que es Nueva York, lo que es Nueva York en invierno, llegar al Madison, el ambiente que había dentro, describirlo de forma que te sientas allí, que veas como si fueras un espectador primero y luego como si fueras uno de los dos atletas, que se trata de una rivalidad entre dos atletas que llevan 3 o 4 años corriendo uno contra otro, siempre gana uno de los dos y esa carrera es un poco la gran final entre ambos, ¿no? Entonces intento meterme también en la cabeza de los dos
y es una historia muy novelada, que se basa en una historia real, y de hecho luego en el libro hay una característica curiosa del libro, que es que al final de cada historia hay un código QR. Sí, eso te quería preguntar, sí. Que te lleva a una página web en la que hay, por un lado, el audio de cómo conté yo esa historia en el programa de radio, y por otro lado, vídeos y fotos y enlaces relacionados con la historia. En este caso, por ejemplo, en esos vídeos está el vídeo de la carrera real, ¿no? Y entonces acabo contando esa carrera, pero no contándola como espectador, sino contándola como uno de los atletas que está corriendo dentro de ella. Claro. Bueno, sí, así, tal y como decía Daniel, vamos a ver, si ustedes cogen el libro, vamos a ojearlo así, bueno, pues se van a encontrar eso, con un código QR, vamos a ver si se ve, y orientamos así, con el brillo de los focos. Ahí estamos. Bueno, pues se van a encontrar en todos los capítulos, va a haber un código QR en el cual, bueno, pues les lleva tanto al audio de en su día en el programa de radio, como a todos los datos, imágenes del protagonista, en este caso del evento del que se está hablando. Hay que avanzar con los tiempos. Esto de introducir los QRs en los libros, bueno, pues es novedoso, pero es tremendamente interesante. Es lo que se ponían antes. Para saber más, acudir a, bueno, pues aquí está de manera más sencilla. Lo tienen en el móvil, pones el QR y para adelante, en este caso. Bueno, vamos a ver, lo que te voy a preguntar ahora, Daniel, hay mucha gente que dice, esa pregunta no es... Bueno, vamos a ver, si ahora mismo pidiéramos el mejor futbolista de todos los tiempos, bueno, pues tendríamos que elegirnos entre Messi, Maradona, no lo sé. Si yo te digo el mejor atleta de todos los tiempos, ¿hay un trono claro o hay un trono muy disputado? Es que eso es más difícil todavía, porque claro, el atletismo es un deporte que son muchos a la vez. Sí. O sea, comparar un velocista con un mediofondista, con un fondista, por no hablar de saltadores y lanzadores, que en este libro no hay ninguno, porque aquí, como en el programa de radio en su día se centraba en correr, pues todas las historias son de corredores, ¿no? O sea, que los atletas... también son atletas los lanzadores y los de concursos, los saltadores y demás. Entonces, claro, quedarse con uno solo, por ejemplo, ahora mismo este año, pues mejor atleta del año, pues ha sido elegido Duplantis, el saltador de Pértiga, ¿no? Pues por sus récords y demás. Pero claro, es que es una especialidad totalmente diferente. O sea, no tiene nada que ver el salto con Pértiga con los 100 metros lisos o con los 1500. Entonces, claro, de toda la historia, yo qué sé, o sea... por ejemplo, de los últimos tiempos sería Usain Bolt, ¿no? Por todo lo que representó, más allá de los récords que siguen siendo todavía imbatibles o imbatidos, pues todo lo que representó como fomento de popularidad del deporte, ¿no? Aunque en el libro está presente, curiosamente, no con una victoria, sino con una derrota, ¿no? Fíjate. Sí, porque también es una cosa que busco en el libro, que no son todo victorias y éxitos, ¿no? El deporte... muchísimas veces o más veces se pierde que se gana. Y entonces pues hay historias de éxitos y también historias de fracasos y de derrotas, ¿no? Y entonces pues podías elegir a Usain Bolt, pero claro, si te vas más allá, pues yo que sé, el mitiquísimo G. Owens o Carl Lewis en los años 80, o incluso en la época del medio fondo, hay muchísimas historias o varias historias de la época gloriosa de la milla, ¿no? De cuando Roger Bannister bajó de la barrera de los 4 minutos que se decía que era inalcanzable, ¿no? Pues en aquel momento Roger Bannister era el máximo y sin embargo su récord duró apenas 15 días y se lo batió John Landy, ¿no? Que luego fue menos conocido y tal vez fue mejor que él en aquel momento. Claro. Entonces, quedarse con uno, vamos... Sería tremendamente difícil. Poco menos que imposible. Digamos que puedes decir cuál es tu favorito, pero cuál es el mejor... ¿Cuál es tu favorito? 100%. Eso es complicado. A mí siempre me tiraron más las carreras probablemente las de medio fondo y fondo, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿no? Y mira, por ejemplo, no está en el libro. Sebastian Coe, por ejemplo, siempre me gustó muchísimo, ¿no? En cambio, no tengo ninguna historia de él del libro, curiosamente, ¿no? Porque lo que te decía, se eligieron en muchas ocasiones en función de la temática del programa, no en mis preferencias, sino que más o menos un poco al día a día del programa te ibas adaptando. Y pues podías quedarte pues con Coe o de ahora, por ejemplo, que si hay una historia, de hecho la última que cierra el libro digo yo que es como una maratón atlética, una maratón son 42 kilómetros y 195 metros, ¿no? Entonces los 42 kilómetros son los 42 historias y luego esos 195 metros los represento con una historia muy breve al final que está dedicada a un atleta que es actual, que es Jakob Ingebrigtsen, que es ahora mismo el rey del medio fondo, ¿no? El noruego. Pues ahora mismo sería mi favorito, por ejemplo. Claro. Tocáis la figura de Jesse Owens, te pregunto, porque hace no mucho vi una película sobre la vida de él que me sorprendió muchísimo. Había aspectos que desconocía completamente. Claro, conocía lo que conocía todo el mundo, ¿no? La famosa carrera, cuando luego Hitler se va de la tribuna para no darle la mano y tal. Pero luego tenía una vida pues mucho más completa que todo esto. ¿Tocas la historia de Jesse Owens? No, mira, Jesse Owens no. Sí se toca esos Juegos Olímpicos del 36 de Berlín, que fueron muy emblemáticos por muchas razones, no solo por la historia de Owens, sino porque fueron
probablemente los primeros de la era moderna en cuanto a nivel de usarlos ya como propaganda y publicidad, en aquel momento para el régimen nazi, pero luego lo que se hizo allí pues se ha ido utilizando mucho después en los siguientes juegos, incluso por la ceremonia de encendido de la antorcha en Olimpia, pues eso surgió allí, ¿no? Y ahí contamos la historia de la maratón olímpica de aquel año, pero de la historia de Jesse Owens no, que es una historia evidentemente muy de cine, y como otras, de hecho en el libro hay otras 2 historias que han llegado al cine también, que una es la de Carros de Fuego, la famosísima película, aunque ahí yo me centro no en los 2 protagonistas de la película, sino en un personaje secundario de la película, Lord Barclay, que realmente su alter ego, digamos, en la película es un atleta que luego realmente nunca existió. El cine siempre se toma sus licencias, ¿no? Y entonces ahí cuento un poquito pues, la diferencia entre lo que es la realidad y lo que contó la película. Que la película es magnífica, pero no es fiel a la realidad 100% como suele pasar en el cine. Y luego hay otro que es Steve Prefontaine, el estadounidense, otro de los mitos del atletismo de los años 70, del que hay no una, sino 2 películas, ¿no? Y entonces ahí cuento también un poco comparando las 2 películas y viendo lo que hay de verdad y lo que no en cada una de ellas, porque el atletismo también es un deporte bastante cinematográfico, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, el otro día estuvo aquí, hace unas fechas, el presidente de la Federación Asturiana de Atletismo. Decía que era un deporte que en Asturias gozaba de buena salud, que había mucha gente practicando. Bueno, puede ser un público potencial, ¿no?, para el libro. Eso espero, la verdad es que sí, el atletismo aquí en Asturias pues siempre ha funcionado muy bien, sobre todo a nivel de base, hay muchísima base, se juega muchísimo aquí lo que es la base ya desde pequeñitos, desde los juegos escolares y demás. Luego, claro, lo difícil es llegar a la élite, ¿no? Eso es un camino ya muy duro. Ahora mismo tenemos atletas pues como Iñaki Cañal, como Manu Bea, que ha sido elegido ahora mismo hace poco el atleta asturiano del año, o como Lucía Cantón, que fue también la atleta asturiana del año, como Isa Barreiro, que ha sido seleccionada ahora con la selección española para los europeos de cross. O sea, tenemos una serie de atletas que están a nivel de élite. Beatriz Álvarez, que acaba de ganar la Jean Buen en Cataluña. Jean Buen, al que dedico, por cierto, una de las historias también. Entonces, es un atletismo que yo creo que tenemos, siempre ha tenido buen nivel y sigue teniéndolo. Hay que recordar pues, gente pues, como Bruno Toledo en su día, que estuvo en la élite a nivel europeo, y el inolvidable Iago Lamela, por ejemplo, ¿no? Entonces... Es un deporte que realmente, claro, siempre pasa a todos los deportes que no sean el fútbol, ¿no? Que quedan un poco en segundo plano por detrás del fútbol, pero dentro de ese segundo plano, el atletismo probablemente sea de los que en Asturias siempre ha tenido un seguimiento importante. ¿Dónde nos podemos encontrar este libro? Pues mira, ahora mismo a nivel físico lo tengo en Gijón ya en Librería Magazine, luego venta directa conmigo, o sea, simplemente conectando conmigo en redes sociales, está en Amazon también y tenemos pendiente de distribuirlo ya en más librerías. Más librerías, por lo que es en los comercios especializados. Daniel, aprovechando tu presencia, tengo que preguntarte, la camarina, vamos a ver, que me pregunta mucha gente, me dice, la camarina, pero ¿cómo pueden grabar tan de seguido tanto tiempo y lo viven de esa manera? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar este año? Este año ya casi termina, pero bueno, para el año que viene, ¿qué nos vamos a encontrar en la camarina? ¿Qué pruebas son las que vais a ir ahí tanto Miguel como tú, desglosando? En principio el planteamiento es similar al de este año, salvo que haya cambios. Nosotros, a nivel personal, yo me dedico, como comentaba antes, a la comunicación del mundo del motor y en particular pues soy el responsable de prensa de 3 campeonatos de España para la Federación Española, el Campeonato de España de Montaña, el de rallies para vehículos históricos y el de energías alternativas. Entonces esos 3 campeonatos, si no hay novedad, seguiremos cubriéndolos, con lo cual, pues a todas las pruebas que vayamos de esos campeonatos, pues irá la camarina, ahí está la camarina. Y luego, pues pruebas que pueden ir surgiendo, pues simplemente porque el organizador nos contrata para ir, porque surgen o temas como surgió la semana pasada, por ejemplo, pues dar la noticia de que Sergio López Fombona volvía a competir, que va a volver este fin de semana en Cangas de Narcea, y cosas así que van saliendo sobre la marcha. Correcto. Pero vamos, básicamente son los mismos 3 campeonatos que este año. Otras pruebas habituales que solemos hacer, pues lo que sé, la subida a Santomiliano aquí en Asturias. Dependemos también mucho de los calendarios, de las coincidencias de fechas, lógico. Porque hay pruebas a veces, pues yo que sé, la subida a Jaizkibel que solíamos ir, llevamos 2 años sin ir porque nos coincide fechas con otras pruebas y no puedes estar en dos a la vez. No puedes estar en 2 sitios a la vez, lógico. Pero vamos, en principio el planteamiento es ese, mantener un poco la línea de este año. Este año han sido al final 20 y algo vídeos, creo, de la camarina y por ahí más o menos. Por ahí. Bueno, queremos preguntarte también, Daniel, ¿cómo valoras este año la campaña o la temporada que está realizando Fernando Alonso? Pues es difícil de valorar porque es lo que ocurre siempre en la Fórmula 1, dependes mucho de la máquina, ¿no? Entonces él está en un equipo que sobre el papel lleva años
como la gran esperanza de equipo que va a crecer y sin embargo no acaban de conseguirlo. A ver si para el año que viene con la llegada de Adrien Newey otra vez la gran esperanza, una vez cada año es un poco el siguiente año, ¿no? Entonces es esperar. Dentro de eso, pues Alonso está haciendo probablemente lo máximo que se puede hacer con el Aston Martin, que es estar luchando por puntuar poco más. En alguna carrera, pues gracias a su experiencia y su talento, pues puede estar más arriba, pero más eso ahora mismo es imposible, porque es una cosa muy curiosa de la Fórmula 1 actual. Hay más igualdad que nunca en cuanto a distancias, o sea, del primero al último en parrilla de salida apenas hay un segundo, pero en cambio es más difícil que nunca también el recuperar esas apenas 2-3 décimas que te separan de luchar por el podio a quedarte fuera de los 10 primeros. Claro. Entonces están ahí en ese punto que... Una cosa te quiero preguntar para finalizar, aunque finalizaremos hablando del libro, obviamente, pero aprovechando bueno, pues, todo tu conocimiento en cuanto al mundo del motor. Vamos a ver. Una persona que, bueno, yo considero que sabe de esto del motor y de la Fórmula 1 y todo esto, me dijo en su día, cuando Alonso ganó el último campeonato que ganó y se fue de Renault, era para McLaren, ¿no? A McLaren, tal. Me dijo, bueno, vamos a ver, me dijo, con la juventud que tiene, la escudería a la que se va y la edad que tiene Schumacher, que ya lo va a dejar, aunque bueno, luego ya, tal, dijo, hay Alonso lo menos para 10 años, 12 años tranquilamente. ¿Qué pasó para que eso nunca ocurriese? Es decir, ¿en qué momento dices, bueno, es como si tienes, voy a hacer el símil, un futbolista que va pulverizando todos los récords y dices, bueno, este va a ser ya, y de repente, no, de repente se quedó. Esa frase que se utiliza tanto en el fútbol que dices, aquel chaval se quedó. ¿Qué pasó? Pues que en este deporte la máquina es fundamental y hay que acertar en el cambio de equipo. En ese cambio McLaren realmente fue un acierto porque McLaren era competitivo, pero ahí hubo el problema de que se encontró dentro de ese equipo con un piloto que era tan rápido como Elon Musk en algún momento y que encima llegaba, que era Lewis Hamilton. Ahí hubo aquel año complicado entre los dos, que al final lo acabaron consiguiendo fue perder el título ambos y que eso lo llevara a Raikkonen. De ahí se marchó a Renault Fernando y fue el primer cambio de equipo, digamos, equivocado. Evidentemente es fácil decirlo luego a posteriori, ¿no? Pero está claro que desde entonces nunca ha acertado en llegar a un equipo que fuera competitivo, que es un poco lo mismo que le pasó en su día pues, a Emerson Fittipaldi. Estuvo en Ferrari. Bueno, Ferrari. Pero Ferrari es lo que también le está pasando ahora a Hamilton, o lo que le pasó a Vettel, o lo que pasó a Prost en su día. Que Ferrari es mucho mito, pero realmente, salvo esa época gloriosa de Schumacher de 5 títulos consecutivos, había estado antes 21 años sin ganar. Y después, salvo ese de Raikkonen un poco carambola por las peleas ahí siguen sin ganar otra vez. Bueno, terrible. Bueno, pues ese es un deporte en el cual cuenta tanto la máquina como el hombre. En este no. En este lo que cuenta es el hombre. Hombre, puedes decir el calzado. Si no corres bien lo del calzado, vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tienen. Asfalto, hierba, ceniza y tartán. Historias del atletismo masculino, 42 historias con sus 42 protagonistas. Si a usted le gusta el atletismo, si a usted le gusta, pues aunque sea simplemente practicar running, que se dice ahora, por el barrio, pues quizás tenga aquí, para estas navidades, ¿no? Quizás, oye, pues dices, mira, ya que te gusta tanto esto, pues mira, ahí tienes ejemplos de superación. Que te inspiren, ¿no? Que te inspiren, efectivamente, ejemplos de inspiración en este caso. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos este libro, Asfalto, hierba, ceniza y tartán. Te vemos en la camarina, como siempre. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, recuerdos a Miguel en este caso. Y llegamos así al final. Nos vamos corriendo, porque ya nos apura el tiempo en este caso. Nos vamos. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.